Bienvenidos. El día de hoy exploraremos los diferentes tipos de pensamiento y cómo pueden impactar en nuestra manera de resolver problemas y tomar decisiones. También aprenderemos a desarrollar nuestras habilidades de pensamiento y cómo éstas pueden potenciar nuestro desarrollo personal y profesional. Primero que nada, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es la capacidad que nos permite interpretar la información, analizar situaciones y tomar decisiones. Dependiendo de cómo procesamos la información, podemos clasificarlo en distintos tipos. Existen diversas clasificaciones del pensamiento. A continuación veremos algunas de las principales, junto con algunos datos extra como pueden ser sus fortalezas y debilidades. Pensamiento constructivo o práctico. Este tipo de pensamiento se basa en la experiencia y el sentido común para resolver problemas cotidianos. Por ejemplo, un mecánico repara un auto basándose en su experiencia previa. Las fortalezas de este tipo de pensamiento son que es una solución rápida a problemas, pero su principal debilidad es que puede limitar la innovación. Pensamiento creativo. Este tipo de pensamiento genera ideas originales e innovadoras. Un ejemplo de esto puede ser un diseñador gráfico que crea una identidad visual inspirada, por ejemplo, en la naturaleza. La principal fortaleza de este pensamiento es que favorece la innovación, pero su principal debilidad es que puede carecer de estructura y ser poco práctico. Pensamiento destructivo. Este pensamiento se enfoca en los obstáculos y dificultades. Un ejemplo puede ser una persona ve un problema financiero como imposible de resolver. Su principal fortaleza es que puede ayudar a detectar fallas, pero su principal debilidad es que limita la acción y la resolución de problemas. Pensamiento dicotómico o categórico. Este tipo divide la realidad en extremos opuestos. Un ejemplo puede ser, un estudiante puede creer que solo puede ser bueno o malo en matemáticas. Su principal fortaleza es que es útil para la toma de decisiones rápidas, pero su debilidad es que limita el análisis de matices y perspectivas. Pensamiento ecológico. Este tipo considera el impacto ambiental y social. Un ejemplo son las empresas que adoptan empaques biodegradables y este tipo de tendencias. Su principal fortaleza es que promueve la sostenibilidad, pero su principal debilidad es que puede ser difícil de equilibrar con objetivos económicos. Pensamiento emocional. Este tipo de pensamiento suele ser influenciado por sentimientos y emociones. Un ejemplo puede ser un gerente que toma una decisión basada en su aspecto personal con un empleado. Su principal fortaleza es que facilita la empatía, pero su principal debilidad es que puede nublar el juicio racional. Pensamiento esotérico. Este tipo suele ser basado en creencias místicas. Por ejemplo, una persona evita salir de su casa por superstición. Su principal fortaleza es que brinda sentido de pertenencia en algunas culturas, y su principal debilidad es la falta de evidencia científica. Pensamiento global local. Este tipo permite analizar problemas desde una perspectiva más amplia y específica. Un ejemplo puede ser un alcalde que diseña políticas considerando las tendencias globales. Su principal fortaleza es que permite adaptabilidad, pero su principal desventaja es que puede ser difícil de aplicar en situaciones concretas. Pensamiento holárquico. Este tipo considera los sistemas como totalidades interconectadas. Un ejemplo pueden ser los hospitales que organizan su estructura en un ecosistema de atención médica. Su principal fortaleza es que favorece el trabajo en equipo, pero su principal debilidad es que puede volverse demasiado complejo. Pensamiento holista. Este tipo analiza fenómenos en su totalidad. Un ejemplo puede ser un médico que evalúa el estilo de vida del paciente, además de los síntomas. Su principal fortaleza es que considera múltiples factores, pero su principal debilidad es que puede descuidar detalles específicos. Pensamiento indagatorio. Este tipo se basa en la exploración de lo desconocido. Un ejemplo como puede ser un científico que diseña un experimento para descubrir nuevas propiedades de un material. Su principal fortaleza es que fomenta el conocimiento, pero su principal debilidad es que puede llevar a preguntas sin respuesta inmediata.
Pensamiento multidimensional. Este tipo considera múltiples perspectivas simultáneamente. Por ejemplo, un historiador analiza un evento en términos políticos, sociales y económicos. Su principal fortaleza es que te da una visión integral, y su principal debilidad es que puede dificultar la toma de decisiones rápidas. Pensamiento positivo. Este tipo mantiene una actitud optimista ante los problemas. Por ejemplo, un emprendedor ve un fracaso como una oportunidad. Su principal fortaleza es que fomenta la resiliencia, y su principal debilidad es que un optimismo excesivo puede hacer que se ignoren riesgos. Pensamiento procesal. Este tipo percibe los hechos como procesos dinámicos. Por ejemplo, un entrenador ajusta su estrategia en función del desempeño del equipo. Su principal fortaleza es que permite la adaptación, pero su debilidad es que puede dificultar la estabilidad en ciertos proyectos. Pensamiento prospectivo. Este tipo se enfoca en prever escenarios futuros. Por ejemplo, una empresa invierte en inteligencia artificial para prepararse para el futuro. Su principal fortaleza es que favorece la planificación, pero su principal debilidad es que puede basarse en predicciones inciertas. Pensamiento racional. Este tipo se basa en la lógica y el análisis estructurado. Por ejemplo, un ingeniero selecciona materiales basándose en estudios técnicos. Su fortaleza es que permite tomar decisiones fundamentadas, y su debilidad es que puede descartar aspectos emocionales o creativos. Pensamiento relacional. Este tipo comprende los hechos a partir de interdependencias. Por ejemplo, un sociólogo estudia cómo los cambios económicos pueden influir en la cultura de una sociedad. Su principal fortaleza es que favorece el análisis contextual, y su principal debilidad es que puede generar dependencia excesiva en las conexiones entre datos. Pensamiento reticular. Este tipo ve la realidad como una red de elementos interconectados. Por ejemplo, un analista de datos detecta tendencias en redes sociales que pueden predecir cambios en el mercado. Su principal fortaleza es que facilita la identificación de patrones, y su principal debilidad es que puede generar sobreanálisis. Pensamiento sistemático. Este tipo de pensamiento considera que todo forma parte de un sistema y subsistemas. Por ejemplo, un urbanista diseña una ciudad teniendo en cuenta la movilidad, el medio ambiente y la economía. Una de sus principales fortalezas es que favorece un enfoque integral, y una de sus principales debilidades es que puede ser complejo y difícil de implementar. Y por último, pero no menos importante, el pensamiento supersticioso. Este se basa en creencias sin fundamento racional. Por ejemplo, una persona evita tomar decisiones importantes en ciertos días por temor a la mala suerte. Sus principales fortalezas es que puede brindar seguridad psicológica, pero sus principales debilidades es la falta de base racional y científica. Ahora que conocemos los tipos de pensamiento, es importante desarrollar habilidades para potenciarlos. Algunas estrategias incluyen: Número 1. Fomentar el pensamiento crítico, es decir, leer fuentes variadas y contrastar información antes de aceptar algo como cierto, así como formular preguntas abiertas y analizar los argumentos desde distintos puntos de vista. Y por último, participar en debates y desarrollar la capacidad de argumentación basada en evidencia. Número 2. Ejercitar la creatividad. Realizar ejercicios de pensamiento lateral como el uso de metáforas para resolver problemas. Experimentar con técnicas de brainstorming para generar nuevas ideas y explorar diferentes formas de expresión artísticas o escritura creativa para así desarrollar la flexibilidad cognitiva. Número 3. Practicar la resolución de problemas, es decir, identificar problemas desde distintos puntos de vista antes de decidir una solución. Aplicar la técnica de dividir un problema en partes más pequeñas para así abordar cada una de forma independiente. Y por último, utilizar mapas mentales o diagramas para así poder visualizar distintos enfoques de solución. Número 4. Combinar razón y emoción, es decir, practicar la toma de decisiones considerando tanto datos objetivos como emociones personales, así también como reflexionar sobre cómo las emociones pueden llegar a influir en el juicio y así aprender a equilibrarlas con la lógica. Y por último, realizar ejercicios de inteligencia emocional como la empatía activa y la autoconciencia. Número 5.
Desarrollar el pensamiento sistémico, es decir, observar cómo distintos factores interactúan dentro de un sistema y cómo una pequeña decisión puede impactar en el todo, así como aplicar el análisis de causa y efecto en problemas complejos para entender mejor sus consecuencias. Y por último, trabajar en proyectos interdisciplinarios para ver conexiones entre distintas áreas del conocimiento. Número 6. Potenciar el pensamiento prospectivo, es decir, practicar la elaboración de escenarios futuros basados en tendencias actuales, desarrollar planes estratégicos a largo plazo considerando posibles obstáculos y oportunidades, y aplicar la planificación inversa, es decir, visualizar un objetivo final y determinar los pasos necesarios para alcanzarlo. Número 7. Ampliar el pensamiento relacional y reticular. Analizar situaciones desde la perspectiva de interconexión entre diferentes elementos, identificar patrones recurrentes en distintos ámbitos y aplicar ese conocimiento en la resolución de problemas. Y por último, utilizar modelos de redes para representar cómo las ideas y los conceptos están interconectados. Y por último, la número 8. Realizar ejercicios de metacognición, es decir, reflexionar sobre cómo se llega a una conclusión y qué procesos mentales intervinieron en esto, así como evaluar las estrategias utilizadas para resolver problemas y buscar formas de mejorarlas. Y por último, llevar un diario de aprendizaje para registrar avances y áreas de oportunidad en el desarrollo del pensamiento. Y para así finalizar con el video, me gustaría mencionar algo, y es que comprender los distintos tipos de pensamiento nos permite mejorar nuestra toma de decisiones y enfrentar desafíos de manera más efectiva. Dependiendo del contexto, ciertos tipos de pensamiento son más útiles que otros. Por ejemplo, un ingeniero necesita pensamiento racional y prospectivo para así poder diseñar soluciones innovadoras y prever problemas técnicos, mientras que un artista se beneficia del pensamiento creativo y emocional para expresar ideas y conectar con su público. Un científico emplea el pensamiento indagatorio y sistemático para así poder desarrollar investigaciones, mientras que un emprendedor necesita una combinación de pensamiento práctico, estratégico y positivo para así poder innovar y liderar equipos. Y es que el pensamiento humano no es unidimensional. Combinar distintos enfoques nos permite ayudar a enfrentar los retos de la vida con mayor éxito. Gracias, Coro.